Los lectores de Así Prensa tal vez hayan visto que el famoso actor de telenovelas mexicano Eduardo Verástegui, que sufrió una conversión a la fe muy profunda y muy genuina, ha decidido hacer un video propio de propia iniciativa, para alentar a los hispanos en los Estados Unidos a tener en cuenta su fe y sus principios al momento de votar. El video de Eduardo es un video muy duro, es un video que además toma postura política y en consecuencia va a tener o puede perfectamente tener un costo en su carrera profesional. Pero Eduardo, que es joven y en consecuencia tiene mucho que arriesgar y mucho que perder tomando una postura política, lo ha hecho movido por la fe y en la oración. Yo tuve la oportunidad de conocer a Eduardo en Ciudad de México cuando recién se estaba mostrando a algunas personas los primeros cortes o las primeras versiones de la película Bella, que como saben ustedes, él estelarizó, una película fantástica que dentro de poco va a llegar a las carteleras latinoamericanas. Esta película ciertamente muestra el mismo proceso de conversión de Eduardo y en el llamado que hace Eduardo, él se dirige a los hispanos para que sean conscientes en los Estados Unidos, y acá me dirijo especialmente a los hermanos hispanos que están en Estados Unidos, a tomar una postura favorable a la vida, a la familia y al matrimonio en estas elecciones, porque ellos son unos votantes decisivos en algunos estados. Hay que recordar que en Estados Unidos cada estado introduce en las elecciones una serie de medidas o de balotas que los ciudadanos pueden votar a favor o en contra. Es decir, los hispanos no solamente van a escoger un presidente, representante para el Senado, para el Congreso federal y para el Senado y el Congreso locales, también van a elegir a algunas proposiciones importantes. Por ejemplo, en California está la proposición 8, muy importante, que establece que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer para impedir que el Poder Judicial establezca que las uniones homosexuales tienen el mismo valor que el matrimonio como Dios lo quiere. Está también la proposición 4, la ley de Sara, que hace que las organizaciones abortistas que proveen aborto avisen a las autoridades cuando una menor viene a abortar, y tiene el nombre de la ley de Sara porque lleva el nombre de una niñita de 13 años que fue abusada sexualmente, brutalmente por un adulto, que cuando esta niña quedó embarazada, el adulto la llevó a una clínica abortista de la paternidad planificada para abortar, y nadie en la clínica se preguntó por qué esta niña venía con un adulto que no era pariente suyo, y permitió que esta niña siguiera siendo abusada brutalmente por este adulto. Es un caso trágico que se ha repetido demasiado y en consecuencia que obliga a las clínicas abortistas a señalar a las autoridades cuando una menor de edad está teniendo un aborto, para que se investigue si no hay un caso de abuso. En Colorado, por ejemplo, hay una ley que está propuesta para reconocer la identidad de persona humana a los no nacidos, ayudando así a que cada vez se establezca más una cultura de la vida. Entonces, los hispanos no podemos dejar nuestra fe en casa a la hora de votar. Esto se aplica para todos los hispanos. Por ejemplo, nuestros hermanos que van a votar próximamente en Ecuador. Se aplica para cualquier católico en América Latina o en España. Pero de esta manera especial se aplica en los Estados Unidos porque los hispanos van a decidir las elecciones en algunos estados fundamentales, como son Florida, Nuevo México y Colorado. Finalmente, quién sea elegido presidente va a ser determinado porque esos estados están todavía indecisos y el volumen de hispanos va a determinar hacia dónde se inclina los votos de ese estado.
Pero en otros estados, como Texas, por ejemplo, y en California, los hispanos son un número muy importante y van a ser decisivos para estas leyes locales también. Entonces, Eduardo Verástegui tiene razón cuando dice: nosotros tenemos que votar como católicos, no permitas que el mal avance, basta que las personas buenas no hagan lo que deben hacer para que el mal avance. Eduardo no es teólogo, es actor, pero al hacer esta afirmación ha dicho algo que es absolutamente cierto y que los católicos no podemos ignorar, que el voto es un acto moral. ¿Qué cosa significa eso? Significa que así como un católico puede decidir cobrar venganza, por ejemplo, en una circunstancia en la que él ha sido ofendido o dañado gravemente, usar atajos morales para saltarse leyes para su propio beneficio, robar, engañar, estafar, ¿no? Mentir, para favorecer su propia posición. En todas estas circunstancias, justamente, es cuando se ve que una persona decide actuar influida por su fe a pesar de las dificultades. Porque efectivamente, los católicos tenemos que tener en cuenta muchas cosas, y los católicos hispanos tienen que tener en cuenta también elementos importantes como son el derecho al trabajo y una ley de inmigración justa que garantice la no separación de la familia. Y los obispos católicos en Estados Unidos son verdaderos héroes en este tema. Han sido monolíticos en defender el derecho a la inmigración. Pero también han señalado que los temas centrales de defensa de la vida y de la familia son fundamentales y no pueden ser dejados de lado. Así como una madre de familia, cuando escoge a una persona para que se quede en la casa atendiendo a sus hijos mientras ella y su esposo salen, verifica que esta persona tenga varias características: que sea buena con los niños, que sea responsable, que sea prudente, que tenga buen tino, que tenga buen ánimo, que tenga paciencia, que tenga autoridad sin ser abusiva. Busca muchas características y muchas condiciones. Pero si esa persona que ella está buscando tiene múltiples virtudes, pero es, por ejemplo, pedófila, abusadora de niños, esa madre de familia no puede escoger a esa persona para que esa persona sea la encargada de su propia familia. De la misma manera, y este es un ejemplo que ponía el arzobispo Carlos Chaput, el arzobispo de Denver, el católico hispano tiene que ser consciente que a la hora de votar no puede dejar de lado estos temas esenciales y fundamentales, centrales para la moral cristiana. El mismo arzobispo Chaput decía algo muy importante. Si tú crees que moralmente puedes votar por un candidato abortista, si tú crees que puedes moralmente votar por un candidato abortista, ten en cuenta que la razón por la cual tú votes por ese candidato abortista sea una razón que tú puedas darle a los niños no nacidos, al 1.200.000 niños abortados en Estados Unidos al año, cuando te los encuentres el día del juicio final y le digas: mira, yo permití que el aborto siguiera siendo legal y promovido, no solamente legal, sino promovido por las autoridades políticas, porque creí que este o este otro tema eran más importantes que tu vida. Solamente si tenemos la conciencia de que vamos a quedarnos con la conciencia tranquila cuando enfrentemos la mirada y el juicio de esos niños no nacidos, y esos niños no nacidos nos digan y nos reclamen a la conciencia, solamente así vamos a poder votar por un candidato favorable al aborto. La Iglesia enseña esto, los obispos enseñan esto, que los católicos no somos votantes de un solo tema, pero sí señalan que hay temas más importantes que otros. Y eso no significa que nos digan por quién votar, pero sí nos dicen cuáles son los criterios que tenemos que aplicar, y además nos recuerdan que en conciencia nosotros vamos a tener que dar cuentas de eso ante Dios y ante nuestra propia conciencia y ante el futuro por la decisión política que tomemos. Por eso, a todos los católicos, pero especialmente a los hermanos hispanos en Estados Unidos, les pido que seamos conscientes de nuestra responsabilidad
de convertir esta sociedad, no de unirnos a las tendencias secularistas, sino transformarla, porque esa es la misión que Dios nos ha encomendado históricamente como hispanos en los Estados Unidos y como católicos en el resto del mundo. Que tengas un buen día.